Hola hermanos, les saludo, soy el hermano Eduardo y quiero compartir con ustedes algunos pasajes de la palabra de Dios que tienen relación con los tiempos finales, con la segunda venida de Cristo. Es un tema que nos compete a todo creyente, de hecho por ser un tema que, que por las señales que el mismo Jesucristo anunció a la iglesia, se han ido cumpliendo. Cada cosa que nosotros vemos en el mundo, la confusión que hay, las guerras, rumores de guerra, son las señales que Jesús nos dio a la iglesia para que estuviéramos atentos, preparados. Y una de las cosas que yo quiero compartir es acerca de algo que Jesús les dijo a los discípulos en el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Quiero que podamos leerlo juntos en el Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 21. Tiene que ver con el tiempo del fin y las señales, porque nace de la pregunta de que los discípulos que le dijeron a Jesús que háblanos del tiempo del fin, de tu venida, ¿qué pasará? Y Jesús lo primero que dice a sus discípulos, lo podemos ver aquí en el capítulo 8, es acerca de ser engañados. Y dice, él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Vendrían falsos profetas que dirían el tiempo está cerca. Y esto llama la atención porque si uno escucha mensajes o de repente escucha predicadores, el mensaje que ellos dicen es el tiempo está cerca, Cristo viene, prepárese la iglesia. Y sin embargo Jesús nos dijo que tuviéramos cuidado a ese engaño de decir que el tiempo está cerca. Y quiero decirle o contarle a ustedes, mostrarles, quiero decir a ustedes, por qué el tiempo no está cerca. Y lo dice Pablo en su segunda epístola de los Tesalonicenses, que también podemos buscarla, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso 1 en adelante podemos leer, dice Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso lo estamos haciendo una comparación con lo que Jesús dijo del engaño, de que falsos profetas dirían el tiempo está cerca, y Pablo dice que nosotros no debemos dejarnos mover, ni ser conturbados en nuestro espíritu, ni por palabra, ni por carta que diga que el tiempo está cerca. Porque no está cerca. Dice que antes que venga Cristo, antes que sea la reunión con Él, que el arrebatamiento y la segunda venida, deberían ocurrir la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Es interesante ver que lo que escuchamos decir, la palabra nos dice algo totalmente diferente. Nos dice que el tiempo no está cerca porque hay acontecimientos que todavía tienen que cumplir, tienen que darse. Uno de los acontecimientos más importantes que históricamente se han dado en este último tiempo
fue la unificación como nación del pueblo de Israel. Y es importante para el cumplimiento de las profecías finales el que así sea, porque la Biblia, la palabra de Dios en Daniel nos dice que habrá un templo en el tiempo en que todas estas cosas ocurran. Israel volverá a construir el templo para Dios, ese tercer templo. Una de las profecías importantes fue eso, para los tiempos del fin, o sea, que después de la diáspora que vivió el pueblo de Israel durante 2000 años por todo el mundo, hoy en día es una nación y están ya preparándose para construir ese templo que será crucial, que será algo que va directamente con lo que va a ocurrir en el tiempo del fin, porque en los pasajes que Jesús nos nombra también en ese capítulo dice que en el templo de Dios va a estar la abominación desoladora que tiene que ver con el anticristo, cuando ya a lo mejor deje ese pacto que hizo con los judíos en un principio, rompa ese pacto y venga una persecución total. Sin embargo, la pregunta es, ¿estará la iglesia para esos tiempos? Y por lo que estamos leyendo, podemos darnos cuenta que sí, porque Jesús no vendrá hasta que se cumpla la apostasía y la manifestación del anticristo. Eso nos da a entender claramente que la iglesia sí pasará ese periodo oscuro de tribulación, pero también somos enseñados por la palabra de que ese tiempo será un tiempo que se verá la fe y la paciencia de los santos. Se repite en muchas partes de Apocalipsis eso. Es aquí la fe y la paciencia de los santos, porque el mensaje de Apocalipsis es a la iglesia, a que se preparara para los tiempos finales. El mensaje a cada una de ellas es el que venciere. El que venciere obtendrá, hay diferentes tipos de premios que van a haber, de cosas que se va a premiar a cada uno por haber vencido. Y vencer en el contexto del libro de Apocalipsis es morir por la causa de Cristo. Cuando Juan tuvo la visión en Apocalipsis de las almas con vestiduras blancas que estaban, dice que era una multitud que no se podía contar, preguntando a quiénes eran, se le dijo que esos eran los que habían salido de la gran tribulación. Morirán miles y miles en la gran tribulación, no solamente judíos, porque yo pienso que los judíos van a estar de parte del anticristo en un principio, y tal vez los judíos también, muchos de ellos se van a marcar, excepto los 144.000, que son 12.000 de cada tribu, que ellos son los que no se han contaminado con mujer. Pero no podemos ser tan literales en eso, sino que tiene que ver con que ellos son los que realmente no van a pactar con el anticristo como el resto de la nación. Ellos son los que van a mantenerse aparte de esta marca que va a existir. Como muchos cristianos también no se van a marcar, y así también muchos se van a marcar, y eso es la gran apostasía que va a existir, de dejar la fe por miedo a ser muerto. Es claro el mensaje de que nosotros no debemos estar oyendo a falsos profetas, de que digan que el tiempo está cerca, porque no está cerca hasta que ocurran estas cosas que vienen, que son la apostasía y la manifestación del anticristo. Sin embargo, hay en la iglesia todavía muchos que dicen que la iglesia será quitada, que habrá un rapto secreto, cosa que la Escritura no nos da luz de eso. La Escritura nos dice que el arrebatamiento será cuando Cristo venga en la segunda venida.
hay un mensaje, una teología escapista al respecto, de que quiere sacar a la iglesia del panorama que se viene, como también la teología de la prosperidad dice que la iglesia no puede sufrir, que el cristiano está llamado a tener éxito en todo aspecto y sin embargo nosotros podemos también padecer. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Si vemos en la historia, muchos cristianos fueron muertos por causa de la palabra. En el principio la iglesia fue perseguida por los judíos y luego fue perseguida por los romanos. Y fueron miles los que murieron en el circo romano, muertos por Nerón. Luego en la Inquisición de la Edad Media también ocurrió que cristianos morían. Y hoy en día ISIS sigue matando cristianos. Y lo que queda más todavía, el anticristo hará guerra contra los santos, dice en el capítulo 13, y los vencerá. Solamente el que va a ganar esta guerra va a ser Cristo cuando venga, que dice con la espada de su boca matará al anticristo y al falso profeta y lo echará ahí al lago fuego azufre. Pero nosotros como cristianos pienso que somos el verdadero cristiano, es el que va a dar la vida por Cristo, el que está dispuesto al sistema que sea, no adaptarse, y no se adaptará tampoco al sistema del anticristo. Eso es lo que yo más o menos quiero compartir con ustedes. Posiblemente hayan algunos que piensen totalmente diferente. Hay un mensaje que se viene repitiendo durante mucho tiempo. La doctrina del rapto secreto empezó hace un siglo atrás. Hay un hombre ahí que se llamó John Darby y uno también que se llamó Cyril Scofield, el escritor, el que hizo una versión de la Biblia donde sus comentarios eran precisamente el rapto secreto. Tuvo tanto éxito esta Biblia con sus comentarios que mucha gente empezó a aceptar esto. Luego se hicieron libros, de los libros se hicieron hasta películas sobre el rapto secreto, como películas famosas que se llama el Dejados Atrás, que se hicieron como 3 sagas, y eso ha ayudado a que la gente, por repetición, Hitler dijo, una mentira si se repite 100 veces pasa a ser una verdad. Y esto lo sabe Satanás. Sabe que repitiendo algo va a crear en la gente una percepción de que eso es real. Pero no tiene una base bíblica. No hay un puro versículo que se ocupa mucho para esto, el rapto secreto, es que dice que Cristo sonará trompeta y Cristo descenderá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y dice que nosotros seremos arrebatados para recibir al Señor en la nube. Y se piensa poco en esa palabra que dice para salir a recibir. Cuando uno sale a recibir a alguien que viene, no es para irse después con esa persona, sino que es para recibirla. ¿Recibirla dónde? Aquí, a la tierra, donde Cristo viene. En el mismo capítulo 4, verso 13 dice que Dios, que resucitó a Jesús, traerá con Él a los que durmieron. Cristo cuando venga también va a traer a los muertos que han habido a lo largo de la historia, desde que empezó la iglesia. Ellos están ahí en las moradas, esperando que Cristo venga, porque Cristo dijo que los tomaría a sí mismo para que estén donde Él esté. O sea, Cristo trae a los muertos, Cristo viene con ellos para que tengan cuerpos transformados al igual, esos cuerpos que son de ellos, que son espíritu, se juntarán con el cuerpo que tuvieron, que está muerto aquí en la tierra, y habrá una transformación en el aire. Eso en síntesis es el arrebatamiento. El arrebatamiento es la reunión de Cristo con su iglesia, porque Cristo está separado hoy en día de la iglesia. Él dijo,
es necesario que yo me vaya, pero enviaré a vosotros un consolador. Hoy en día, ¿quién está en la iglesia? La iglesia, que es la esposa de Cristo, y Jesucristo. La iglesia y el Espíritu, la esposa y el Espíritu. Ellos son los que en Apocalipsis, al final de la tribulación, dicen, ven Señor Jesús, porque esperamos la venida de Cristo, pero Pablo nos dice, no vendrá sino antes ocurren todas estas cosas que hemos hablado. La doctrina del rapto tiene mucho éxito, tiene muchos seguidores. Yo no estoy en contra de ninguno de aquellos que diga que el rapto existe, que el rapto secreto existe. Sí, yo estoy defendiendo lo que veo en la palabra de Dios, aunque sé que muchos detractores hay, porque ya es una doctrina que ha servido para evangelismo durante mucho tiempo. O sea, el hermano G. Ávila ganó muchas almas predicando esto del rapto secreto, pero también él murió esperando que así ocurra. Y así a lo mejor muchos vamos a morir esperando, pero ese rapto que es en el fondo el arrebatamiento, que la segunda venida de Cristo, será más adelante, no está el tiempo cerca todavía. Como Pablo nos dice, ¿cuándo podríamos decir que está cerca? Cuando ya estemos en la tribulación. Ahí podríamos decir que el tiempo está cerca. Y dice la Biblia que los días van a ser acortados, porque si no fueran, nadie realmente se salvaría. Van a ser tiempos de mucha angustia y de muerte. Y tal vez es bueno que nosotros meditemos sobre esto y dejemos de lado a lo mejor una teología escapista que nos dice que el Señor nos va a sacar, y siendo que la palabra de Dios no nos dice eso. Como la teología de la prosperidad que dice que el cristiano no puede enfermarse porque tiene de parte de Dios la salud, y de parte de Dios tiene los bienes materiales, porque solamente pactando con Él y en cosas que tienen que ver con el dinero, Dios nos va a ayudar y nos va a bendecir. Una iglesia mediocre que se hace con respecto a creer esas cosas. Porque ¿qué pasa cuando esos hermanos son defraudados y se enferman o no reciben el dinero que ellos esperan o el trabajo que ellos esperan después de haber creído que existe ese pactar con Dios? Ese es el problema, que Satanás mete su doctrina engañosa y crea en los cristianos engaño. Y Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Una de las primeras cosas que Él dijo fue acerca de que podíamos ser engañados. Como lo fue Eva, como lo fue Adán en el principio, el huerto. Porque Satanás, el engaño es lo que ocupa con mayor éxito para él. También así lo hará en los últimos tiempos. Y es también que Dios permite porque muchos se han apartado de la verdad. Y lo dice Tesalonicenses también, que como por haber dejado la verdad, no haber creído la verdad, Dios envía un espíritu engañoso para que muchos crean el engaño y no la verdad. Bueno, hermanos, que quería yo poder compartir esto. Espero que ustedes con altura de mira puedan escudriñar también la Escritura, ver los pasajes que yo les he mostrado acerca de que el tiempo no está cercano, y esto poder también ir comparándolo con otras partes de la Biblia, como Mateo 24, 29, que dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará más su resplandor y aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Otra evidencia de que después de la tribulación es la venida de Jesús, la reunión con Él, el arrebatamiento. El verdadero arrebatamiento es ahí, en la segunda venida con Cristo. Y
y no antes, creando expectativas que no existen a los miles de cristianos que a veces, eh, digamos, no entendiendo el mensaje cristiano, piensan que nos va a ir del todo así bien, sin tener que a veces poner nuestras vidas por causa de la palabra. Y cristianos en el mundo en este mismo minuto mueren y son perseguidos en Corea del Norte, en los países de Irán, Irak, en todos los países donde ISIS hoy en día tiene una fuerte persecución contra los que se dicen ser cristianos. Así que no nos engañemos, hermano, no nos engañemos. El mensaje de Jesús es ese: no seáis engañados, porque los falsos profetas dirán el tiempo está cerca. Y estamos viendo por la Escritura de que tienen que acontecer primero la apostasía y la manifestación del anticristo. Me despido esperando que ustedes les haya interesado lo que estoy conversando. Esto quizás para muchos es nuevo, para muchos no lo han escuchado en la iglesia, porque como les digo, el mensaje popular es el rapto secreto. Pero yo quiero compartirles más en lo futuro, más cosas acerca de esto mismo, porque en la Biblia está la respuesta, en la palabra de Dios están todas las respuestas, solamente debemos escudriñar, solamente debemos que Dios nos dé la luz para poder ver la revelación, porque ya todo está revelado, solamente falta que esa revelación sea alumbrada, tengamos luz y podamos ver claramente, porque es progresiva, la revelación de Dios es progresiva, se ha ido cumpliendo. Y ya en los tiempos de ahora es importante que los cristianos pensemos en estas cosas y pidamos al Señor capacidad de entendimiento para no ser engañados, como dijo el Señor, como nos advierte el Señor, como nos advierte la palabra de Dios. Me despido y espero que hayan podido ser edificados con lo que hemos conversado. Hasta luego.